Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que abramos la palabra del Señor a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Y en esta mañana, hermanos, vamos a tratar un tema que le he titulado Los profetas modernos y sus fábulas artificiosas. Los profetas modernos y sus fábulas artificiosas. Segunda de Pedro 1, desde el 16 hasta el versículo 21. Y la palabra de Dios dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, si nos resulta necesario en este momento tratar un poco el tema de lo que es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Eso se encuentra en algunos tomos de la teología sistemática. Evidentemente tenemos que hablar un poco de lo que es la doctrina de la Biblia, las Escrituras, ¿no? Por eso es que yo quisiera comentar nuestra meditación de esta mañana diciéndoles a ustedes lo siguiente. En un tiempo en que se dice que todavía existen profetas en la iglesia, Pedro refuta esa afirmación temeraria. Y para eso debemos recurrir pues a las Escrituras y hacernos de una meditación bastante breve pero contundente como una forma de introducirnos a nuestro tema. El punto, hermanos, es que nosotros estamos viviendo en tiempos en los que se dice que hay profetas. Hay denominaciones que nos hablan de los 5 ministerios, ¿no? Nos hablan de apóstoles y nos hablan de profetas. Y a veces podemos quizás quedarnos nosotros con la duda en la mente: ¿será cierto que todavía hay profetas en nuestros días? Y ahora, por la gracia del Señor, nos ha tocado pues hablar de este tema gracias a esta exposición que hacemos de la Escritura. Cuando leemos las Escrituras del Antiguo Testamento encontramos pasajes, yo quisiera que prestemos atención, donde los profetas comienzan hablando al pueblo de Israel con las siguientes palabras. Yo quisiera que notemos, hermanos, cómo es que un profeta hablaba, y seguramente ya podemos ir haciendo nosotros en nuestra mente la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas modernos, aquellos a quienes Pedro, por medio de su palabra, nos está conduciendo a rechazar. Por ejemplo, yo solamente quiero tomar a dos profetas, quiero tomar a Isaías y también a Jeremías. Pero usted ya se va a dar cuenta, porque pues leemos la Escritura, de que así hablan los profetas desde Moisés hasta el último de los profetas. En Isaías 42:5, en Isaías 42:5 la palabra de Dios comienza con 4 palabras que habla el profeta Isaías. Dice: así dice Jehová Dios. Así dice Jehová Dios. Yo quiero que notemos, hermanos, cómo es que es la manera de hablar de un profeta.
Un profeta habla de esa manera. El profeta se para delante del pueblo, delante de la congregación y dice: así dice Jehová Dios. Es muy temerario hablar así. Es muy temerario hablar así. Yo podría hablar de esa manera y decirles: así dice Jehová Dios, y les leo la escritura inmediatamente. Pero Isaías dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Pero ahora vamos a ver cómo es que Jeremías habla. En Jeremías 19:3, un versículo que también yo tenía en mi corazón, en mi pensamiento al momento de hacer estas notas. Jeremías 19:3 dice: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Esa es la manera propia de hablar de un profeta. Y yo quisiera que ustedes vayan junto conmigo revisando en nuestra memoria si es que hemos escuchado hablar a alguien así desde el púlpito, sin leer la escritura. Nuestra interrogante, cuando leemos la escritura, las palabras de los profetas, podemos expresarla, hermanos, mediante preguntas, como si estuviésemos haciendo un estudio bíblico personal. Los profetas decían al pueblo: así dice el Señor Dios. Así dice el Señor. Esa es la forma en que habla un profeta. Ahora, ¿qué era lo que ellos decían a continuación de esa frase? Después que ellos decían: así dice el Señor Dios, ¿cuáles eran las palabras que salían de su boca? Y acá yo tengo tres alternativas. La primera es, cuando ellos decían: así dice el Señor Dios, ellos, los profetas, decían su propio pensamiento. Ellos decían su propio pensamiento. Bueno, si eso es la manera como es que ellos hablaban, entonces tenemos que decir que ellos eran mentirosos. Porque ellos comienzan de una manera engañosa. Ellos dicen: así dice así dice Jehová, Dios de los ejércitos, pero después te dicen algo del propio parecer de ellos. Una segunda alternativa es: así dice el Señor Dios, y ellos decían más o menos las palabras de Dios. Esto también los convierte a ellos en mentirosos. Y la tercera alternativa es cuando ellos decían: así dice el Señor Dios, ellos decían exactamente cada palabra que Dios les había ordenado a ellos. ¿Ustedes cuál creen que es la alternativa en todo esto? Es la tercera. Cuando ellos decían: así dice Jehová el Señor, cada palabra que salía de la boca de ellos era inspirada por Dios. Si salían 20 palabras, esas 20 palabras eran inspiradas por Dios. Porque el Señor tenía que asegurarse de que cada palabra que salga de la boca del profeta sea efectivamente la palabra que Dios le dijo que dijera. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted: ¿hay profetas de esa naturaleza en nuestros días? ¿O hay profetas que podemos decir están en el número 1? Dice: así dice Jehová el Señor, y después te cuentan un cuento de su propia imaginación, una fábula, como vemos que así lo llama Pedro ahora. Hermanos, de hecho, así como cada palabra escrita en la Biblia fue inspirada, cada palabra en los manuscritos originales fue inspirada y escogida por el Espíritu Santo, de la misma manera cada palabra que salía de la boca de los profetas fue inspirada y escogida por el Espíritu Santo. Y esta afirmación que yo hago
Está en la Biblia. Es parte, cuando uno está estudiando la teología sistemática, o la teología sistemática, y estudia la doctrina de las Escrituras, llega necesariamente a esta conclusión que yo les digo. O sea, que cada palabra que salía de la boca de Isaías, cada una de ellas había sido escogida por Dios y lo había puesto en la boca de él. 50 palabras escogía el Señor y les ponía en la boca de Jeremías. Esas 50 palabras para que él las diga. Ni una más, ni una menos. ¿Ya? Ahora, esta afirmación está confirmada por las palabras en el último versículo que hemos leído en Segunda de Pedro. O sea, estamos hablando del versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los profetas, porque los profetas son los que hablan las profecías, los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa, hermanos, esa es la razón por la que sabemos que en nuestros días no existen profetas. ¿Por qué? Porque Dios ya inspiró. Esa palabra que nosotros tenemos es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a decir que Dios inspiró la Escritura y además inspira a personas como yo. Y que Dios, así como escogió las palabras que tenemos en las Sagradas Escrituras, también Él escoge palabras y me pone en mi boca. O sea, Dios tiene dos canales para hablarle a su pueblo, la Biblia y el hombre. Es decir, el canon bíblico no está cerrado. Dios continúa hablando y hablando y hablando por medio de los hombres. ¿Es eso posible? Bueno, si decimos que sí, entonces la Biblia no es completa. No está terminada. Porque Dios necesita todavía inspirar a las personas, continuar dando revelación para hablar y hablar y hablar a su pueblo. Dios, hermanos, ya no inspira por el Espíritu Santo a ninguna persona. Dios no inspira, Dios ilumina. Dios ilumina nuestra mente para comprender lo que el Espíritu Santo había inspirado en la Escritura. El Espíritu nos ilumina para comprender la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual no existen profetas en nuestros días. No hay persona en la tierra que hable en el nombre del Señor, porque Dios ya nos ha dado a nosotros ¿qué? La palabra profética más segura. Y ahora cuando vemos el contexto de estas palabras, la palabra profética más segura, Pedro lo que está haciendo es eliminar a aquellos hombres que dicen que son profetas. Ya no hay profetas, no existe. Hoy día tenemos, hermanos, un grupo de personas que le dicen a usted cualquier cuento, cualquier fábula. Y cuando yo hacía estas notas, yo también recordaba algo, hermanos, en cierta oportunidad, cuando yo era muy joven en la fe cristiana, cuando estaba aprendiendo la palabra del Señor, hubo un tiempo en que era difícil para mí encontrar un trabajo. Era muy difícil. Nosotros con mi esposa estábamos fuera de Lima. Y por allí nosotros habíamos escuchado de que cerca de un lugar donde teníamos con mi esposa un negocio que nos ayudaba a poder contar con el pan en la mesa, había un profeta. El profeta era conocido ahí en el distrito. Decían, ese es un profeta. Y bueno, con mi esposa decíamos, pero habrá que hablar con el profeta. Miren cómo es que era. Yo todavía no, yo cuando me acuerdo del padre, yo hoy día les estoy predicando esto a ustedes, pero cuando yo era un bebé en Cristo, yo no lo veía así. Yo he tenido que madurar en el conocimiento de la palabra del Señor. Y me dice, hay que ir donde el profeta, anda donde el profeta, y quedaba cerca del negocito que teníamos con mi esposa, y fui donde el profeta, un servicio que hacían en la mitad de la semana, ¿sí? Y bueno, escuché la predicación, estuve todo el servicio, y se me acerca el profeta, es pastor, yo no le diría profeta, y me dice a mí, sí, hermano, ¿para qué viene? Bueno, hermano, me dicen de que usted es profeta. Sí, yo soy profeta. Yo me acerco a usted porque tengo un problema. Y me dice, dime tu problema, me dice. Entonces yo inmediatamente, así como el rey en el libro de Daniel, le dije, no,
Si usted es profeta, usted me va a decir mi problema y me va a decir la solución a ese problema. Y lo puse en jaque al profeta. Porque si él era profeta y Dios le hablaba, Dios le tenía que decir la razón por la cual yo había ido a acercarme ahí. Hermanos, yo fui para que me diese un consejo del Señor acerca del trabajo. Y él terminó imponiéndome las manos, diciéndome: espíritu de adulterio, sal del cuerpo de este hombre. Y me retiré de ahí, y yo llegué donde mi esposa y le dije: mira, ve, el profeta me ha dicho eso. Hermanos, es jocoso, pero es un caso de la vida real. Eso me ha pasado a mí en carne propia. Y eso a veces uno comienza a aprender un poco más cuando pues le suceden esta clase de experiencias, ¿verdad? Yo ahí comencé a estudiar un poco más de lo que eran los profetas, los apóstoles. Hoy día hay mucha más literatura acerca de eso, ¿no? Sobre todo con estas nuevas visiones y otras cosas de las que se está hablando. Pero es eso, hermanos. Cuando uno llega a estudiar este pasaje de las Escrituras, entendemos de que ya no existen profetas, que tenemos la palabra profética más segura. A pesar de esta evidencia que nosotros encontramos en segunda de Pedro es que estamos viendo, muchos persistirán en la falsa enseñanza de los 5 ministerios. Esto, en las palabras de Pedro, son fábulas artificiosas. Hermanos, y para mí es sorprendente cuando hablan de los 5 ministerios. Hoy día en la mañana estábamos viendo con mi hijo una historia de David, cómo es que él había vencido a Goliat hoy día temprano antes de venir para la iglesia. Y yo recordaba que yo iba a predicar iba a mencionar los 5 ministerios. Y una vez escuché una predicación, cuando usted lee el texto acerca de David, él dice que fue al río y escogió 5 piedras. Y decían: ahí están los 5 ministerios. Yo decía: ¿dónde están los 5 ministerios? Ahí están las 5 piedras que recogió David. Eso es los 5 ministerios. Es algo, hermano, terrible cómo es que se tuerce la Escritura para tratar de sostener algo que la Biblia no enseña. No enseña. Pero el tema central de nuestra enseñanza de hoy es eso precisamente, ¿no? Las fábulas artificiosas de las cuales Pedro nos habla. Y debemos tener presente en nuestros corazones que estas palabras las dice el apóstol Pedro, sabiendo que le quedaba a él poca vida en la tierra. Eso ya lo hemos visto en el contexto de esta carta. Porque él sabía que su martirio ya estaba cercano. También debemos creer que para él sería también necesario recordarnos estas palabras que nos hablan acerca del falso ministerio profético que se ha levantado en estas últimas décadas. Antes no existía esto, hermanos. Esto de acá debe de tener más o menos 100 años, ¿no? Antes ya toda la iglesia estaba de acuerdo en que solamente habían 2 oficios, el oficio de pastor y el oficio de diácono. Y un día yo conversaré también con ustedes de este tema, o quizás dentro de un momento que estemos en una comunión, porque no es propiamente el tema que vamos a hablar. La advertencia del apóstol Pedro se hace para defender la verdad. Hay que verlo así, tenemos que defender la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, porque ellas han sido inspiradas por el Señor, y Él ya no inspira a ningún ser humano en lo absoluto. Por lo tanto, si alguno dice que es un profeta, un llamado y enviado, inspirado por Dios para hablar a su iglesia, es un impostor. Y yo he escuchado eso, hermanos, también. Cuando se hacía el anuncio que va a llegar el profeta aquí, a Lima, a Perú. No. Por ello, continúa diciendo en los versículos siguientes, mire cómo es que dice Pedro, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Guarde esa palabra, el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia, acá está también la otra, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros. El apóstol Guillermo Maldonado, él hace mercadería de las personas. Él y su esposa, su ex esposa, porque ya se divorciaron, antes ellos estaban unidos, juntos, para engañar al pueblo de Dios, quitarles su dinero. Ahora ellos se han divorciado y cada uno por su cuenta engaña al pueblo de Dios y le quita su dinero. Y tristemente, hermanos, hay muchos que tienen a esta clase de apóstoles como maestros de sana doctrina. Eso es algo tremendo para mí. Yo creo que una persona que es nacida de Dios y que pueda sospechar siquiera de que Guillermo Maldonado sea un maestro de sana doctrina, simplemente yo creo que todavía está en tinieblas. Y un ejemplo de estos impostores, también lo hemos escuchado hace poco en las noticias de nuestro país, creo que ha sido la semana pasada, donde la fiscalía intervino, adivinen a quién, al apóstol Santana, el que tiene una iglesia, una mega iglesia, al apóstol Santana, un impostor del evangelio. Él también es un apóstol que sigue la misma senda de Guillermo Maldonado y le quita el dinero a los creyentes. Y saben, él ha sido investigado, ¿saben por qué? Lavado de activos. Es una acusación muy seria. Mover millones de soles por acá, para la cuenta de allá, la cuenta del hijo, la cuenta de la hija. Se hablan de muchos millones de soles y muchas propiedades que ese profeta, pues como se dice criollamente, ha desplumado a sus oyentes, ¿no? Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, mire, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Y estas palabras son importantes de resaltar en nuestras mentes y corazones, porque en el contexto se nos enseña la manera, el método que los falsos profetas de nuestros días usan. Y la Biblia, ¿cómo lo llama? Fábulas artificiosas. Así lo llama. Con sus fábulas ellos tuercen las escrituras y así engañan a sus oyentes. Así engañan a sus oyentes. Cuando Pedro habla de esa manera, lo hace para responder a una acusación que hacían los falsos religiosos al testimonio de los apóstoles. Pedro dice, nosotros no somos los que hemos inventado fábulas artificiosas. Y lo mismo sucede hoy. A los falsos profetas se les escucha el mensaje como si fuese de Dios. Y a los que predican fielmente la palabra de Dios se les acusa de fariseos religiosos, fariseos legalistas, falsos religiosos, criticones, fanáticos. Mientras que a los demás se les tienen como maestros de sana doctrina. Hablan de parte de Dios. Son muchos quienes escuchan a la serpiente antigua, hermanos, hay que decirlo así. Yo creo eso y por eso sobre la base de este texto yo puedo decir que son muchos los que escuchan a la serpiente antigua. Son muchos quienes se olvidan de las advertencias del apóstol Pablo cuando nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es importante recordar las palabras del reformador Juan Calvino cuando él dijo, un pueblo que no estudia la Biblia confunde la herejía con la voz de Dios. Confunde la herejía con la voz de Dios. Escucha la voz de la serpiente antigua y cree que es Dios el que le está hablando. Por eso es la importancia, hermanos, de conocer bien las Sagradas Escrituras. Meditar, estudiar, preguntar, leer literatura que nos ayude un poco más a comprender. Lo que nosotros sí estamos seguros es que el Señor nos habla por medio de su palabra, la Escritura. Pedro la llama la palabra profética más segura, queriéndonos conducir ¿a dónde? A las Escrituras y al mismo tiempo abandonar a los falsos profetas de todos los tiempos,
Hay mucho falso profeta. Hay muchas personas que han hecho una profesión de fe y dicen que Dios les habla. No sé si a ustedes alguna vez le ha tocado estar cerca de una persona que le dice: hermano, Dios me ha dado una palabra para ti. Y te dicen no sé qué cosa. Dios me ha dado otra palabra para... Así, todos los domingos que te ven, Dios me ha dado una palabra para ti. Y le da palabra para todos los hermanos, uno por uno. Eso es falso, hermanos. Esas son fábulas. Aquí está lo que Dios tiene que decirnos. Ahí está lo que Dios tiene que enseñarnos. En ningún otro lugar. Albert Barnes tiene el siguiente comentario sobre estas fábulas ingeniosamente inventadas. Así es como dice la versión en inglés. Fábulas ingeniosamente inventadas. Inventadas. Él las llama ficciones o historias inventadas por hombres ingeniosos y que no descansan sobre una base sólida. No descansan sobre una base sólida porque no descansan en la Biblia. No descansan allí. Por ello, las escrituras del Nuevo Testamento nos amonestan en contra de estas fábulas. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. No prestes atención a los falsos profetas. Eso trae discusiones, disputas dentro de la iglesia. Y si trae disputas y desuniones dentro de la iglesia es porque es del diablo, no es del Señor. Segunda de Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. A las fábulas. A esos hombres que ingeniosamente se arman un cuento y te lo cuentan. ¿Con qué propósito? Beneficio personal. No es la edificación del pueblo. La edificación del pueblo de Dios está en la Escritura. Aquellos que dicen que hablan de parte de Dios buscan su propio beneficio. De alguna manera, de muchas formas. Dinero es una de esas cosas. Tenerte atrapado en sus congregaciones es otra manera de hacer. Por eso es que ellos amenazan. Generalmente en esos sitios donde están los profetas es donde te amenazan si es que piensas abandonar la congregación. Si tú abandonas esta congregación, en el nombre del Señor te caerá una maldición. Fábulas, mentiras. No tenemos que tener miedo cuando un hombre nos amenaza de esa manera. Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas. O sea, fíjense, los judíos eran religiosos y dentro de su religiosidad, ellos tenían el Antiguo Testamento. Teniendo la palabra del Señor del Antiguo Testamento, ellos también ingeniosamente se inventaban sus propias fábulas, sus mentiras. Y eso, hermanos, solamente basta leer el libro del profeta Jeremías, por ejemplo. Cuando todos los profetas profetizaban de que le iba a ir muy bien a Israel, a pesar de que Nabucodonosor había sitiado la ciudad, el único que profesaba la rendición, profetizaba la verdad de la palabra de Dios era Jeremías. Una voz solitaria, pero era la voz de Dios. Entonces nosotros no tenemos para convencernos de quién habla de parte de Dios en la muchedumbre, en la mayoría, no. Nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos debe conducir a toda verdad. Esa palabra fábula es definida por el diccionario Word Study como de esta manera: comúnmente interpretado como un cuento o una fábula, o lo que es fabricado por la mente en contraste con la realidad. Es la palabra de la que se deriva mitología. Esa palabra fábula en el griego es mitos, de donde viene la palabra mitología. Algo mitológico, algo que no es real, algo que no es verdadero, algo que es inventado por el corazón caído del hombre. Hermanos,
Y yo digo de que aquellos que dicen que son profetas hoy día no tienen temor de Dios. Porque venir a pararse en un púlpito, abrir la escritura, hacer un estudio según las reglas de interpretación de la Biblia, de por sí, desde ese momento, el predicador ya siente temor. El predicador ya siente temor. ¿Qué vamos a pensar de alguien que dice que le habla a Dios cuando Dios no le habla? Yo les comparto a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de aquellos quienes se presentan como profetas del Señor en la iglesia cristiana? La respuesta la encontramos en las Escrituras del Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 4. Ya hemos leído un versículo. Pero en el contexto dice en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El propósito de los falsos profetas de nuestro tiempo es hacer que los creyentes aparten sus oídos de la verdad. Esos son falsos maestros, para que el profesante aparte su oído de la verdad y se venga la mitología. Sí, para que presten atención a las fábulas que ellos inventan, a lo que ellos fabrican en sus mentes, con propósitos que no son santos ni piadosos, ni piadosos. La serpiente fue astuta en el Edén. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol, ¿se acuerda usted? Y luego negó la palabra del Señor. Cuando Eva le decía, no, el Señor dice que si comemos del árbol del conocimiento, del bien y del mal, moriremos. ¿Qué dijo la serpiente? Mentira, no vas a morir. Es mentira, no es la palabra de Dios. Olvídate de la palabra de Dios, escúchame a mí. Aparta tu oído de la verdad, escúchame a mí. Yo sé que tú quieres ser como Dios, come, aquí está. Eso, hermanos, es la estratagema de la serpiente antigua y esa es la estrategia de los falsos profetas, de los profetas de este día. Porque todos los profetas de este día son falsos, falsos. Bueno, ya sabemos pues, qué pasó con Eva, ¿verdad? La serpiente le contó una fábula, una mentira, un mito. Ella se lo creyó y vino la caída del hombre. Alguno puede decir que yo también tengo un objetivo con mis enseñanzas, así como esos profetas falsos lo tienen. Y yo digo, es verdad, yo también tengo un propósito. La diferencia está en que yo abro la escritura y los amonesto para que todos nosotros caminemos por las sendas de la obediencia, la justicia, la santidad, la rectitud, en todo lo que es agradable al Señor y que encontramos aquí en las Escrituras. Nos exhorto, yo me incluyo, para que escudriñemos la Biblia y desechemos las fábulas. Desechemos las ideologías, que seamos bíblicos completamente. Desechar las ideologías marxistas que se han introducido en la iglesia del Señor. Esa es mi agenda, si es que alguien quiere llamar así, mi agenda. Yo nunca, hermanos, desde este púlpito, les he dicho que las Escrituras nos permiten a nosotros fumar, que las Escrituras nos permiten suicidarnos e ir al cielo. Nunca les he enseñado, los he incitado a que abran cerveza en su casa y se pongan a beber de manera decente. Nunca les he incitado que se vayan a la mundanalidad o que abracen la mundanalidad o que estén escuchando pues música secular en sus casas. Nunca he hecho eso. Todas mis predicaciones están en internet. Nunca le he dicho a la iglesia que debe de irse o apartarse de aquel camino. Y para hacer eso, hermanos, yo no se lo digo de mi propia invención. Abro la escritura
la interpreto y la expongo. Yo abro la Biblia y digo, esto es lo que dice el Señor. Y comienzo con la lectura del texto sagrado y lo interpreto conforme a las reglas de interpretación bíblica. Por otro lado están aquellos que dicen, esto les digo yo a ustedes, los falsos profetas de nuestros días. También están otros que le dicen a la iglesia, esto dice el mundo. También hay otros que dicen, esto dice la cultura. Otros dicen, esto dice el humanismo. Otros dicen, esto dice el marxismo cultural. Otros dicen, esto dice el feminismo. Otros dicen, esto enseña Black Lives Matter. Yo digo, así dice el Señor. Así dice el Señor. Hermanos, tampoco debemos olvidar a aquellos que dicen palabras mientras encubren la avaricia de sus corazones. Palabras bíblicas. Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? El Señor dice que debes pactar. Debes pactar para tu prosperidad. Claro, para que tengas carros, para que tengas casas. Debes pactar. Debes pactar para tu sanidad. Nosotros nunca les he dicho así. ¿Alguno de vosotros está enfermo? Llame a los ancianos, oren por él y únjanle con aceite. O alguna vez aquí yo les he dicho, hay que pactar. Hermanos, y eso es una moda de hace mucho tiempo. Y a mí me ha tocado estar en algunas, creo que se llaman, ¿cómo se llaman? Donde se va a predicar, campañas evangelísticas. Yo mismo he estado ahí, hermanos, cuando por la gracia del Señor yo predicaba en una radio. Y el dueño de la radio decía, aquí hagan cola los que van a dar $1,000, acá una fila de los que dan 500, acá al último, por allá, los que dan de $5. Y así, y todos iban ahí, y yo veía, wow, esto es un buen negocio. Pactar. Pacta para rescatar tu matrimonio. Pacta, pacta, pacta. Y ahí lo ve usted a quién, Dante Gebel. Ahí lo ve usted a Cash Luna, ahí lo ve usted a Guillermo Maldonado, a Ana Maldonado. Y acá en Perú también hay muchos, no me acuerdo, había uno también que antes estaba predicando o intentaba predicar la Biblia, hasta que un día dijo, he venido predicando mal, tengo que predicar, pactar, pactar y pactar. Ahora vive en Lima, en un departamento muy, muy lujoso y a costa pues de los pactos que él dice, ¿no? Lo que hacen estos impostores es complacer las pasiones y deseos de aquellos a quienes quieren engañar, prometiendo cosas que Dios no promete. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que pactar para que tu matrimonio se salve? ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que pactar para que sanes del COVID o de cualquier cosa? No dice, pero ellos son muy hábiles. Y yo los he escuchado, hermano. Yo hablo con convicción, yo los he escuchado. Me he sentado en la sala de mi casa y los he escuchado cómo es que ellos manipulan y manipulan. Una vez estaba escuchando un texto donde decía, y salió Jesús de la casa y se paró frente al mar. ¿Saben cómo lo interpretaron? Jesús tenía casa en la playa. Los cristianos tienen que tener casa en la playa también. Allá en, no sé, un balneario acá en Lima. En la punta, donde es cara la propiedad. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios es como una antorcha. Una antorcha que cuando llega a un lugar, las tinieblas son desplazadas. Por lo tanto, cuando la escuchamos predicada, buscando al Señor de todo corazón, sabemos que es la verdad expuesta, cuando las enseñanzas coinciden y se confirman con la misma Escritura.
Por eso para mí es algo tremendo que todavía hayan personas que... Yo he visto, hermanos, acá también hay en Alfonso Ugarte una iglesia que se llama La Luz, creo. Radio La Luz, no sé si existirá hasta ahora. Yo le hablo de lo que recuerdo hace muchos años. Y ellos tenían un canal de televisión y decían, ven, da tu testimonio de Cristo. Y salía una señora, ¿no? Ahí con su Biblia en la mano. Y doy gracias a Dios porque ahora tengo este carro. Todo era carro, casa, terreno, joyas y trabajos. Nunca hubo un testimonio allí que diga, Cristo me rescató de las tinieblas, Cristo rompió las cadenas del pecado, Cristo me hizo libre de la maldición eterna. ¿Y saben por qué? Porque ellos no predican eso. Ellos no predican eso. En nuestros días tenemos algunos que más parecen adivinos del futuro y que se hacen llamar ellos mismos profetas. Ellos nos profetizan sobre el futuro de nosotros y de la iglesia y también sobre el futuro del mundo, pero por lo regular siempre ellos fallan. ¿Qué debemos hacer con ellos? Con esos profetas que nos dicen, esto es lo que va a ocurrir y no pasa nada. Hace poco con mi esposa también, creo que ella lo compartió. Ella me comentaba de que había una persona que había dicho de que iba a haber un terremoto, me parece, un día sábado en especial, un terremoto muy fuerte y ya había que estar preparados, porque eso había dicho el pastor, el profeta. No pasó nada. No pasó nada. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, la Escritura dice en Deuteronomio 18, versículos 20 y 22, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeses en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Hermanos, eso es muy interesante. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero no se trata de no tener temor de él. ¿Qué hago yo en una iglesia donde tengo a alguien que nos está dando profecías y profecías y profecías desde el púlpito, haciéndose pasar por un profeta cuando ninguna de esas profecías se cumplen en lo absoluto? Yo debo abandonar ese lugar. Hermanos, Dios ya nos habla directamente a los hombres, ya no habla directamente a los hombres y tampoco habla a las mujeres. Y les voy a decir algo que también yo estaba recordando, hermanos. Existen lo que se llaman los vasos de Dios. Usted dirá, ¿qué cosa es eso de los vasos de Dios? Hay pastores de cierta denominación que en un lugar tenían dos hermanas que estaban arrodilladas en el piso, con sus cabellos largos, arrodilladas, y parecían que sacudían la cabeza y con sus cabellos iban limpiando el piso. Ellas dicen que eran los vasos de Dios. Y esas dos mujeres hablaban de parte de Dios. A esas mujeres se les acercaban las personas, los profesantes, para preguntarme, ¿debo casarme con la persona fulano de tal? Y lo que el vaso decía tenía que ser obedecido. Secundado por pastores de una denominación que ha hecho prácticamente del cristianismo chamanería. Pero es una denominación que crece muy rápido. Pero eso es chamanería, eso es brujería, eso es vudú, mezclado con cristianismo. Los vasos del Señor le llamaban. Y esto es cierto, hermanos, no les estoy inventando nada. Es cierto, porque nosotros hemos sido testigos de eso. Aquellas denominaciones que insisten en que Dios tiene profetas, que Dios les habla directamente a ellos, están mintiendo. Y lo que buscan es que los creyentes quitemos nuestra mirada de la palabra profética más segura para llevarnos a las falsas profecías, a los falsos mensajes de los sueños, a las visiones mentirosas
Dios nos habla solamente por medio de su palabra escrita, donde el Espíritu Santo cumple el papel de fijarla en nuestros corazones y en nuestras mentes. Preguntémonos lo siguiente, hermanos. ¿Es razonable prestar atención a los mensajes que están fuera de la Biblia antes que poner nuestra atención en las Escrituras? ¿Es razonable eso, hermanos? Prestar nuestro oído a alguien que dice que viene hablando de parte de Dios cuando tenemos la Escritura en nuestras manos. Dios, el Espíritu Santo, hermanos, yo les digo, nunca nos conducirá a valorar más los sueños, nunca, a valorar más los sueños, las falsas profecías y visiones antes que las Escrituras. Pero tristemente no es esa la realidad. Algunos le dan más valor a los sueños que a la palabra profética más segura. Prestan atención a las visiones, supuestas visiones de los profetas o de los vasos de Dios antes que mirar la sagrada palabra de Dios. Esa es la triste realidad en la que nosotros nos estamos moviendo. Dios dice que tenemos en nuestras manos y en nuestros corazones la palabra profética más segura. Y con ello el mensaje es el siguiente. Sin importar, y preste bien atención a esto, hermanos, sin importar la situación en que nos encontremos, sin importar la lucha que estamos enfrentando, sea cual sea nuestra situación, Dios tiene una palabra para nosotros en la Biblia. En la Biblia, ya sea de una manera directa o de una forma indirecta. La Biblia nos va a hablar sin importar la situación por la que nosotros estamos atravesando. No necesitamos, hermanos, yo cuando era muy joven en la fe, tuve ese error y fui a buscar al profeta en lugar de abrir más la Escritura, en lugar de escudriñar más las Escrituras, para que el Señor me hable a mí por medio de ellas. Ya pasados los años con el conocimiento bíblico, pues pude entender que eso era así. Creemos en Dios y creemos que Él se ha revelado en la Biblia y nos ha dado en ellas las palabras que nuestras almas necesitan para caminar por los caminos de rectitud, santidad y justicia. En la Biblia Dios nos ha dado sus promesas. En la Biblia Dios nos ha dado sus recompensas. En la Biblia nosotros tenemos la palabra que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo no necesito un profeta que me hable a mí para que yo me santifique. Por medio de la Biblia, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. La Biblia es el fundamento del cristianismo. Sola Escritura es lo que nosotros creemos. La Biblia es nuestra regla de lo que debemos creer y la Biblia es nuestra regla de lo que nosotros debemos de practicar. Las Escrituras, sola Escritura. No necesitamos más, absolutamente no necesitamos más. ¿Algunos de nosotros creen que necesitamos algo más que la Biblia? ¿Alguien puede creer? Los romanistas, los católicos romanos dicen que además de la Biblia necesitamos también la tradición papal. Ellos tienen dos fuentes. Acá está la Biblia, una Biblia con también libros apócrifos y también el Papa. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a ver qué dice el Papa. Los adventistas, ellos dicen que necesitamos la Biblia, pero también necesitamos los escritos de Ellen G. White. Los mormones dicen, sí necesitamos la Biblia, pero también necesitamos los escritos de Joseph Smith. Hermanos, y dentro del ámbito evangélico, hay algunos que dicen o hablan de una revelación de Dios para su pueblo, sean ellos profetas o apóstoles. Ellos dicen, necesitamos la Biblia, pero necesitamos al profeta. Sí, necesitamos la Biblia, pero necesitamos saber qué dice el apóstol. Necesitamos la Biblia y necesitamos los sueños. Necesitamos la Biblia y también necesitamos las visiones. No puede ser así. No puede ser así. Es sola Escritura. No necesitamos más.
Es la palabra profética más segura. Lo demás son fábulas ingeniosamente inventadas. No debemos dejarnos mover de esta manera de pensar. No debemos nosotros de decir, sí, necesitamos la Biblia y además al profeta. Solamente, y como palabra final, yo quiero citar un texto de las Escrituras. Ahora que he estado hablando de la Biblia más esto, la Biblia más el profeta, la Biblia más la visión. En 2 de Timoteo 1:12 dice la Biblia, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque, ¿qué dice? Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, yo le he creído a Cristo. Yo le he creído a Cristo por medio de su palabra, que es completa, que es perfecta. A Él no le faltó nada de decirnos por medio de ella. No le faltó absolutamente nada. Así que solamente confiaré en Él. Y como Pablo dijo, yo sé a quién he creído. A Cristo, que se ha revelado por medio de la Biblia. Vamos a orar.